Mis amores, nos habéis breado todo el santo verano con vuestras fotos en yates, en hoteles blanquísimos con vistas alucinantes, con desayunos propios de un Maraja. Y mira, todo bien, pero incluso con el culazo apoltronado en la arena nos surgen muchas dudas. ¿Cómo nos afectan las modas en las redes? ¿Creamos en ellas alter egos increíbles y falsos? ¿Te pondrás el bikini del revés con su poquito de underboob si no lo llevaran las influencers de turno? ¿No eres nadie si pasas el verano en Extremadura? ¿Vivimos inmersas en una dictadura absoluta de las redes? Dentro, Genplace. Buenas tardes, mis queridos playceros, Fíjate, Darío, aquí estamos. No podíamos obviar lo que hemos vivido este verano, Darío. 3 meses de continuos barcos, de continuas embarcaciones arrancando la Polinesia, como digo yo, la Poseidonia del mar Mediterráneo. 3 meses con esa tiranía de la felicidad en redes sociales, Darío. Sí. Yo no sé si tú eres muy de seguir tendencias en redes o no. Sí, me gusta, claro. ¿Te gusta? Claro, todo lo que sea bueno me gusta. Como por ejemplo. Tampoco, pues joder, un barco está bien. O sea, hombre, claro. Es una moda, pero está bien. O sea, no es huelga de hambre. Eso es lo que te quiero decir, claro, es algo divertido. Claro, pero cuando era chanquete, nadie le hacía gracia irse a faenar por las noches. ¿Tú qué tal, por cierto? Que yo en has estado una semana entera en una canoa, ¿no? Por las costas de Portugal. Sí. Sí, es que me gusta. Os alejasteis, ¿no? Y nos pilló la guardia costera. Llegamos. ¿Tú sabes la noticia esa de la niña que llegó en un unicornio a un crucero a 400 metros de la costa? Pues así éramos, Andrea y yo. Bueno. Dicho lo cual, bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, de las modas veraniegas. Nos hemos rodeado de una mesa genial, pero como siempre te ponemos un vídeo para contextualizarte de la movida de hoy. Dale ahí. Las redes sociales no solo sirven para enseñar lo que hacemos, sino para moldear una imagen de lo que nos gustaría ser. Para ello, nos esforzamos en crear un personaje digital que sigue las tendencias de las redes. Una estela de plata que parte el mar por la mitad, que aprende de lo que está de moda, de lo que puede ser potencialmente viral y de subir contenido con la capacidad de generar la mayor cantidad de likes posibles. Pero, ¿de dónde surgen estas modas? Un festival de alta moda. 4 sfilate, 3 nazioni. ¿Cómo afectan a nuestra forma de autopercibirnos? ¿Pueden llegar a ser peligrosas para nuestra salud? It's called the A4 Waist Challenge. It first showed up in China, where girls are trying to get as skinny as a piece of paper. ¿Caemos en el absurdo de intentar estar al día en un mundo cada vez más acelerado? Cabe destacar el corte de pelo mullet. Lo hemos visto por todos los lados. No sé, lo odio. Si tu amigo se tira por un puente, ¿tú también? Se ha dejado ahí. Esa no me hace gracia. No, claro. Un barco guay. Romperte en la columna para TikTok tampoco. Ya, bueno, pero la gente se ha apuntado a muchas cosas de estas sin ningún tipo de sentido. Bueno, vamos a presentar ya esta mesa. Ella es Carla Paucar, es estilista, directora creativa y además también pues performancer. Como yo. Performancer. ¿Cómo estás, Carla? Jo, súper contenta de estar aquí. Tía, muy fuerte, porque también sabemos que eres una de las personas que estuvo pues, en el famosísimo yate de Cristian Tangana, que dice Jorge Javier. Cristian Tangana decía. Tía, ¿cómo os lo pasasteis aquel día? Pues como ves en los vídeos, muy divertido todo. Hasta que llegas a Twitter. Hasta que ya llega... Y ya se te acaba la risa. Se acaba la risa dura... Stop. Exacto, la risa dura pues lo que un buen desayuno, cariño. Exactamente. Pues, 40 minutitos como estirando mucho el aguacate. Totalmente. Seguimos con Albert Muyor. Él es fotógrafo que ha flasheado pues, a muchísimos influencers. También yo quiero que sea amigo de la casa, que está aquí viniendo la Lucre todas, pues también tenías que venir tú, Alberto. Pues invitadme, yo estoy encantado de estar aquí. Bueno, por pues, supuesto. Encantada de tenerte aquí también. Y bueno, pues de estas tendencias veraniegas seguiremos hablando. También tenemos en el Zoom a Tamara Pazos. Ella es, bueno, pues la lista de la clase, divulgadora científica y creadora de la cuenta de Instagram Putamente. Fíjate. Tamara. Nunca nadie se ha referido a mí como la lista de la clase, te lo puedo garantizar. Pero me gustó la neurociencia y la estudié igual, pero no por listas. Bueno, pero lo que pueda contribuir aquí, yo encantada. Hombre, Lucea, que tienes que tener por lo menos constancia.
en tus es estudios. Molón, o sea, el nombre es Molón, en plan neurociencia, tal, queda muy guapísimo. Queda muy bien y tienes que comprarte muchos estabilobos a lo largo de 4 años, que para mí es directamente proporcional a la inteligencia. Seguimos con Adriana Torrevejano, actriz, y eso, así dicen, bueno, te describes así en redes, esta rubiaca que ocupa nuestras teles y nuestros corazones. Adriana, qué fuerte que estés aquí, mi reina. No, qué fuerte, claro, qué fuerte estar yo aquí con vosotros, o sea, no me lo creo todavía. Adriana, es un placer, vamos. Eres Glover de cooperativa, también ahí con tu bicicleta de fondo. Me encantaría decir, chicos, en media hora tengo que salir a los pedidos. No es así. Bueno, Adriana, bienvenida. Tenemos en la mesa también, que no se nos puede olvidar jamás, never ever, que no necesita casi presentación, es la Pili, artista multidisciplinar. Bueno, cantanta, pues diseñadora de todo. Es que la verdad es que, tía, yo no sé cómo presentarte. O sea, te hace una navaja suiza ahora mismo con el vaso que tiene una navaja suiza me interesa. Lo de la navaja suiza suiza me interesa. Y además es amiga mía, o sea, que con mucho cariño aquí los comentarios. Pili, encantada de tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros por traerme. Pues nada, vamos a empezar con esta movida de las modas y de todo el plan que tenemos planteado. Yo no sé si este verano habéis cogido embarcaciones. Que levante la mano el que haya cogido algún tipo de embarcación. ¿Vale? Kayak o kayak. Kayak o canoa. No, si tienen motor. Si no, no levanten la mano. Tiene motor, mira qué chulo. ¿Por qué se ha puesto...? Bueno, sin motor vale. Sí, como que no, sin una embarcación igual. El agua te da. Claro. Que es lo que cuenta. Pero, a ver, o sea, un vehículo de agua que pudiera existir en los últimos 200 años. Para atrás no vale. No seamos así. Me he contado en el Piratas del Caribe. Ahí en la que en realidad es una historia de superación, porque estuvo perdida una semana por las costas de Lisboa y ha sobrevivido. Mira, tú dile a los pescadores de allí de Togo que van ellos en plan con su remo, con todos los pescados, que lo que llevan no es un barco. ¿Verdad? Buena zona para pescar, ¿eh? Lo que es la entrada así de África, eso hay. Efectivamente. Claro. Chicas, Adriana, tú que has levantado la mano, que has estado en un barco. He pensado, he levantado la mano, pero igual no se me ve. Pero yo sí, yo he estado en un barco, he sido de esas. Cuenta, ¿lo subiste a Instagram? Hombre, es que si no lo subes a Instagram no me he subido. No ha sido. Y que fue un poco flop, ¿no? Bueno, básicamente yo lo máximo que me había subido era a esa cosa de tobogán con pedales y este año, como estaba tan de moda, decidí con unas amigas ver un poco la experiencia de lo que era estar en un barco y realmente es una mierda. Nadie lo ha dicho en redes, pero ya estoy aquí yo para decirlo. Hombre, es que a mí me surgen muchas dudas. ¿Dónde te aseas? En el baño. Bueno, hay un baño todo. que igual vas a mear, pero igual vas a hacer otras cosas porque eso es esto. Sí, claro. Biodramina. Biodramina. Sí, y hay un aceite también que te lo echan por aquí, que no sé de qué es, y te quita el mareo. Vale, y vamos a ver. Porque te mareas heavy. Yo no estaba tan preparada. Pero me surgen muchas dudas, vamos a ver. Pero realmente mola tanto ir en barco, o sea, quiero decirte, lo pregunto en serio. Yo flipé, este era el primer año que yo iba en barco. Bueno, en Cancún, que suena como muy así, pero era la primera vez y yo estaba flipando, pero, jolín, lo del aire, ya me la suda. Yo es que cuando estuve en Cancún no subí nada, estaba flipando con el barco y agarrada por si me caía en algún momento y tiraba la copa, ¿sabes? Pero es muy bonito. Yo creo que es un poco la magia, porque al final es como de colgar el stories, de que la gente que tú has visto toda tu vida que tiene dinero, que es como guay, va en barco. Entonces, pues al final te ves un poco como... Claro. No sé, ¿por qué compras en Gucci si no lo llevará Travis Scott, sabes? Ya. Es un poco eso. O sea, entiendo que... O sea, ¿me entiendes, no, lo que te quiero decir? Y entonces Tamara, ¿cómo podemos explicar? O sea, ¿esto es apetencia o es moda? A ver, o sea, esto de las dinámicas de los referentes de las vacaciones, o sea, no es nuevo, o sea, esto es más viejo que el hambre, porque yo tenía envidia de los compañeros de cole que habían ido a Disneyland, ya no sé dónde, simplemente las dinámicas que ya teníamos se trasladan a las redes sociales y se maximizan. Entonces, claro, como no tenemos una base educativa que nos prevenga de todo esto, porque no hay una educación psicoafectiva que nos constituya bien la identidad, el autoconcepto, el autocuidado, pues no tenemos ni siquiera una percepción real de quiénes somos con respecto al resto, y esto hace que no sepamos distinguir nuestras necesidades de nuestros deseos, de hasta qué punto yo necesito subirme a un yate para estar bien y si no lo tengo se me genera mucha frustración.
Y esto va acordado a lo que decía él, de efectivamente acabamos adaptando deseos que se nos imponen o que son de otros como si fuesen propios, porque esas personas son un referente. Entonces, si yo me parezco a esa persona que tiene muchísima validación del entorno, mucho like en este caso, pues yo también voy a recibir parte de esa aprobación del grupo. Y bueno, ya sabemos todos que la pertenencia al grupo es algo muy importante, sobre todo en nuestra especie, vamos, es lo que nos va a motivar muchas de nuestras conductas y el cómo queremos ser con respecto a los demás. Pero como falta esa base de la identidad, pues yo creo que nos quita libertad a la hora de tomar decisiones. ¿Y sentís cierta presión por tener que estar al día, por saber cuál es el último challenge, por saber qué es lo que se lleva ahora? ¿Os sentís a lo mejor como un poco viejos si no entendéis qué es lo último que se está dando? No, sinceramente, por mi parte a mí no, me da bastante igual. En plan, hay muchas veces que a lo mejor necesito enterarme de algo y tengo que llamar a gente para que me explique lo que es, pero presión no siento ninguna, la verdad. ¿Y alguna vez vosotros habéis sentido no presión de sentiros mal, pero sí como ese rum de joder, quiero enterarme de qué va la movida? A mí la verdad que tampoco. Pero porque al final te acabas enterando aunque no quieras, ¿sabes? En plan, pues ahora que habéis puesto el vídeo el challenge yo no lo he visto en la vida y me tiro la vida en TikTok. Pues, el de las cajas de... Claro, no había visto eso en la vida. Y a lo mejor, ¿sabes? O hasta que no lo ves en las noticias o tal, al final te acabas enterando aunque no quieras. Sí, es verdad. Bueno, es un buen algoritmo entonces el que tienes en TikTok, ¿eh? Porque mejor te lo ahorres. Creo que ninguno de los tres lo habíamos visto. No. O sea, ¿a que no? No tenía ni idea. Pero yo sí que he sentido muchas veces la presión esta de mantenerte como un poquito en plan que tienes que estar como atento a quién se hace conocido, quién de repente en plan ya no está como en la onda, que de repente eres tú el que está completamente fuera de onda. A mí me ha pasado este verano. Este verano no he estado ni en Tuesdays, ni en In Management, ni me he montado en un barco, ni he estado ni con ella, ni con Rocío, ni con Tangana, ni con nadie. Y en muchos momentos de este verano he dicho, tío, ¿sabes? No estás haciendo nada. Espabila. Albert, y en ese sentido, ¿tú te sientes libre? O sea, quiero decirte, de cara a comunicarte al resto, porque es también que, ¿sabes qué pasa? Que una de mis fuentes de ingresos son las redes sociales. Entonces, realmente soy tan libre como me dejé de preocupar ganar o no ganar dinero a través de las redes sociales. Ya. O sea... Sí, no tan libre como el que se levanta de 9 a 2 y de 4 a 8, por así decir. Exacto. Ya, entiendo lo que quieres decir. Pili, tú en este sentido, pues un poco cuál es tu percepción respecto de la responsabilidad que tenemos de cara a transmitir también una imagen en redes sociales, porque, claro, estamos hablando desde una posición de privilegio en el sentido de que podemos permitirnos a lo mejor hacer cierto ocio o aparentar cierto ocio y cierta tiranía de la felicidad, pero luego después no tiene por qué ser imperantemente lo que esté sucediendo, ¿no? Claro. En ese momento, sino que estás vendiendo como un y la persona que esté en su casa con una familia numerosa, con 1.000 euros que entran del padre y poco más y un subsidio por desempleo, pues esa persona que tenga un móvil con la pantalla rota viendo eso, a lo mejor genera justo... Claro, no el efecto de que guay, sino de, de rechazo. Soy una bomba de claro, relojería social. Claro, puedo entender eso desde la empatía. En mi caso en concreto, o sea, lo que muestro es lo que hay, no hay más. En plan, y yo puedo salir en momentos súper divina, habiendo pasado por Maquipelu, y en otros momentos salgo recién levantada, con mi pinza así, hecha un pisto, y igual puedo salir en el pedazo de barco de mi amiga o lo que sea, en plan, con la pinza así puesta, y a mí lo que me interesa es estar dentro del mar, en plan... Como lo que sí me puede generar no estar yo bien es no estar cerca del mar. Me interesa mucho estar cerca del mar siempre. Y sí, como entiendo toda esa parte de que puede generar muchísima desigualdad y mucho malestar, ¿no? Con uno mismo por esa diferencia. Pero es lo que digo, yo lo que muestro es lo que hay en todo momento. Y yo puedo estar en X momentos, en X sitios, pero mi realidad es una persona pues, de clase media y vivo como vivo y me dedico a lo que me dedico. Adriana, precisamente un poco a raíz de todo esto que estamos comentando, ¿qué responsabilidad crees que tenemos o piensas que en ocasiones si nosotros proyectamos, en tu caso tú como persona influyente, este tipo de imagen, ¿la gente se puede dejar llevar un poco por este tipo de influencias o crees que en general estamos en una sociedad que se deja llevar por este tipo de influencias o simplemente utiliza las redes para echarse unas risas? Yo me siento muy identificada con ella porque también me siento
obligada como a veces a generar contenido y a estar mostrando constantemente qué estoy haciendo, si me estoy comiendo un arroz, si estoy estudiando, y muchas veces a mí se me olvida, porque realmente yo no me siento influyente de nada. Yo simplemente soy natural, muestro lo que me interesa mostrar, pero sí que hay algo en ese subconsciente de, ostras, tengo que subir algo porque me sigue mucha gente, porque esto me va a dar trabajo, porque muchas veces pues, pierdes personajes por no tener X seguidores. Y entonces llega un momento que hay días que muy bien y hay días que muy mal. Y hay días que me fluye y pongo muchas cosas y hay días que me paso 5 días sin publicar nada y estoy como muerta en las redes, ¿no? Que a veces hasta que tienes que pedir incluso perdón de decir, sigo viva, desaparecido, o sea, por favor, claro, en plan de Dios santo, ¿sabes? O sea, que claro, pero muchas veces no tengo contenido, o sea, muchas veces estoy tirada en el sofá viendo Netflix. Entonces, ¿qué digo? ¿Que estoy viendo una peli? Es que es como absurdo, ¿no? Y no le interesa a nadie, o pienso yo que no le interesa a nadie lo que yo haga en mi vida privada. Entonces, pues muchas veces estoy desaparecida y no te lo puedes permitir. Y eso sí que ata y eso sí que agobia, porque te ves como, pues como obligada a estar presente cuando a veces pues tienes un mal día y no te apetece. Y eso sí que me ha pasado y sí que me veo muy implicada en esto que estáis hablando, sí. ¿Por qué creéis Pero no me siento influyente de nada. ¿Por qué creéis que no se sube esa parte? ¿Por qué no creéis que no se sube la parte de Netflix? Y casi peor, si se sube la parte de Netflix, es de divorciado. O sea, es de, hostia, está ocioso. Está matado. Está queriendo que le respondan a las 3:30 de la mañana. Claro. Yo creo que va muy relacionado con la vida que llevamos, que estamos continuamente comparándonos con la gente. Porque, claro, tú dices, no hay ningún problema en colgar que estás viendo Netflix. Pero es que hay una persona que está colgando una lista de recomendación de pelis, de series, y no solo de Netflix, sino de HBO, de no sé qué, ¿sabes? Sí, entonces, como que hay una persona dedicada exclusivamente, ¿sabes? Y que realmente tú solo estás publicando eso porque te ves como obligado a generar algo de contenido cuando realmente no estás haciendo absolutamente nada. Totalmente. Entonces, bueno, y de hecho un aplauso desde aquí a Dulceida, la cual ha dicho, bueno, quiero decir, te cuelgo el cartel un poquito porque por salud mental necesito orear esto, ¿sabes? Porque también es que es una turra luego la exigencia de algo que también, por otra parte, cariño, se hace gratis, ¿eh? Acordémonos que esto al final, o sea, hay un momento en el que tú empiezas generando contenido de forma... porque quieres exhibir lo que haces, aunque luego sea tu curro, ¿no? Tamara, pero tú, por ejemplo, fíjate que hablando un poco del tema de la salud mental en relación a exhibir pues, el momento de pantuflas Netflix o, por ejemplo, pues, la retirada de Dulceida temporal, ¿qué opinas? ¿Crees que es necesario también que esto se presente en redes sociales? Yo creo que... Es que, claro, yo lo que quiero defender aquí sobre todo es la libertad individual de cada uno a hacer con sus redes lo que le pete, por así decirlo. Porque también te van a criticar por todos lados. A Dulceida también la habrán criticado por capitalizar, por así decirlo, su despedida de redes ese tiempo. Es decir, hagas lo que hagas, va a haber comentarios, sobre todo si tienes mucho impacto. Entonces... Yo creo que el foco tiene que estar en cómo estamos educados para percibir ese contenido y esos cambios en la vida de los otros. A mí, con respecto a lo que decís de no mostrar lo de Netflix, me parece natural, porque en nuestros álbumes de fotos de la infancia no tenemos fotos generalmente de situaciones que no son muy festivas. Es natural querer enmarcar y mostrar cosas que nos producen felicidad y que tengamos ahí pues esa galería de lo que es nuestra vida, de lo que nos gustaría que fuese. El tema está en cómo percibimos eso nosotros de los demás y el entender que eso no es una vida real, que solo es un álbum, es una parte. Y luego una cosa curiosa es el sabernos ratas, o sea, parece que no sabemos identificar eso. Esta persona pues está igual que yo, es decir, es una rata en un yate, es una rata en la playa, pero esta persona igual es del mismo estrato económico que yo, es decir, está ganando un mismo sueldo o menos y está en Ibiza. Pues hombre, después es que el que tiene vida de verdadera buena es la gente que te intenta vender que es mundana como tú, que va en metro, que como Fernando Alonso con lo del súper, es decir... ¡Ay, que le amo! Se le hizo bola. ¿Sabes? Es decir, me estás vendiendo que tú eres aquí muy mundano y esa gente es la que tiene la culpabilidad de que de verdad están de puta madre. Entonces ahí es igual donde tenemos que poner el foco, de mira, Totalmente, el que me quiere hacer ver que está todo genial, algo más hay probablemente, como yo. Yo tengo interés en guardar lo bueno para tenerlo presente.
Si me quieres vender que te costó mucho estar ahí, que tu vida es súper dura, que no sé qué, pues bueno, pues no sé. Claro, que lo poco agrada y lo mucho enfada en cualquiera de los ámbitos. Bueno, preguntaremos ahora después a Carla, que quiero que intervenga un poco más todo el tema de cómo se hace un making of de proyectar a lo mejor unas redes sociales, o sea, qué hay detrás de unas redes sociales en ese sentido, pero no sin antes un pequeño respirito para uno de nuestros vídeos de colaboradores Fab. Porofobia no es el miedo a que se te abran los poros, es una palabra que viene a la mente muy a menudo porque lo único que me separa a mí de ti, de estar teniendo las vacaciones de mi vida, es que tengo menos dinero. Ojalá fuera más complicado, pero es así de simple y es una lástima y duele. Encima, no sé si os consta, pero cuando llega el calor los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Y cuando llega el calor y mi único plan es estar atrapado en mi habitación con las persianas bajadas a 42 grados porque el aire es venenoso, no me apetece verte comiéndote un daiquiri. Aquí la colega ha utilizado todas sus dotes pictóricas para ilustrar lo que siente en una sencilla imagen que nos es familiar a todos y nos despierta en el corazón emociones que ya no sabemos de memoria, por desgracia. Feliz verano, coleguita. Later, coming down to the riptide, taken away to the dark side. Me he escuchado el nuevo álbum de C. Tangana 9 veces para olvidar mi vida. Y esto es mentira. Esto es falso, esto es mentira. No os dejéis engañar. A creer que la depresión postvacacional es el sentimiento que tienes de ¡buah, qué bien me lo he pasado, qué pena que se acabe! Cuando realmente lo que piensas es ¡buah, qué bien que ahora es septiembre y la vida de todos es igualmente mierdosa! Venid al pozo conmigo, con las ratas. Es otro estado mental es la profunda delusión que te hace pensar que a alguien le interesa lo más mínimo las 14 perspectivas diferentes que has sacado del templo Quetzalcóatl en tu luna de miel en México. ¡No! ¡No, no, no! Cuando lanzas la pregunta de si las redes sociales son un elemento alienante que proyecta una imagen de perfección inalcanzable y nos hace sentir fatal al respecto de nuestras propias vidas, hay muchos puntos de vida diferentes que se enfrentan entre sí, porque claro, hay gente que piensa muy diferente a otro tipo de gente. Hemos interiorizado sin rechistar, porque somos gente muy mona y muy obediente, que lo que tenemos que hacer es quedar delante de absolutamente todo el mundo como triunfadores, porque si no, ¿qué van a pensar de ti? Y eso que significa que nuestra cachimba es más grande que la del vecino en verano. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Oh, el mar, tan misterioso, tan hermoso, tan húmedo. ¿Sois de playa o de piscina? Yo soy de Guipúzcoa, así que me tengo que comer una mierda. Y nos graniza en agosto. Los coches encapotados. Estamos para allá, Rocío. Pues así está la cosa. Carla, vamos a ver. Quiero decir, tú que has estado en uno de los hitos, no, o sea, por supuesto, tienes vida más allá del yate de Zetangana, evidentemente, pero bueno, a lo mejor hay gente que le llama la atención en saber si, por ejemplo, el backstage de todo eso, o incluso también Albert puede dar un poco su opinión respecto de que él es encargado de inmortalizar muchos de esos grandes momentos. Ajá. O sea, ¿hay diversión detrás de eso? ¿No hay diversión? ¿Hay momentos de diversión y momentos de relax como todo el mundo? ¿Está la gente con el móvil? ¿Qué onda hay ahí? A ver, yo te digo, yo en concreto no tengo ningún vídeo de ese día, no grabé nada. O sea, dejé mi móvil abajo y me subí para arriba a ponerme súper pedo y a bailar. A gozarla un poco. O sea, ya está. Y creo que en general estábamos todas las niñas tomando el sol, luego por un lado, bailando, comiendo, bla, 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 bla. Y nos hicimos una foto como me la hago aquí ahora con vosotros. O sea, claro, no para currar, que es... Bueno, es que ha sido una cosa un poco desorbitada. ¿Cómo sientes esa desorbitación? Jolín, pues muy mal. O sea, yo me sentí fatal. Cuando llegué y vi Twitter, dije, pero la peña, ¿qué le pasa? O sea, este juicio... Estoy flipando. Y es lo que te digo, a mí me da igual si a ti te parece bien, si te parece mal. O sea, es tu opinión, ok. Pero el rollo de... intentar, como, jolín, esta tía está cosificada, está sexualizada, pues todo el culo, la han pagado, tal, es muy violento. Es mucho más violento de lo que pasó ahí, que fue una fiesta con mis amigos. La peña señalándote, juicio, que si eres tal, que si dejas de ser tal, y nadie se ha ocupado. Si de verdad te interesa este tema, ¿por qué no vienes a hablar con nosotras? ¿Por qué no coges a esas pibas? Primero no sabes ni quiénes son, ni cómo se llaman, te dan totalmente igual. Y hay un dedo ahí, o sea, flipé con todo eso. Ya. Y la parte, o sea, esa parte de detrás en la que tú literalmente muchas veces eres el dedo que aprieta justo detrás, o sea, ¿hay mucho postureo o realmente se lo pasan bien? ¿O acaba la foto y es todo el mundo...? No,
O sea, yo en la mayoría de sitios, o sea, tú has estado muchas veces conmigo en sitios que hemos estado juntos y he estado sacando fotos de todo el mundo. Me está encantando este momento. Sacando fotos de la gente. A ver, yo creo que, o sea, quiero abordarlo como excusando a Carla en el momento de que ella no estaba sacando el momento, sino que ella salía. Entonces eso no es lo mismo. Claro. Porque te acusan y te señalan mucho más si eres la que está delante que la que está detrás. Total. Yo he sacado fotos que la gente luego se ha rulado esa foto y han hablado de esa foto y a mí no me ha afectado para nada. Claro. Porque la gente, o sea, de toda la vida del Señor, la que está delante pilla y el que está detrás, Hombre, a la gente es que le da ver tu igual. cara en La Sexta, Claro. yo estaba con mi madre y digo, como salga esta foto ahora aquí, lo ve a mi madre, que no pasa nada porque mi madre lo sabe y dice, la peña está fatal. Pero yo, o sea, es violento. Jolín. Pero también está la doble cosa esta de el reconocimiento que tienes, porque al final también te da mucho impacto positivo. Sí. O sea, tienes mucha gente que te esté diciendo eres una gilipollas, ¿qué haces? No sé qué, ¿sabes? Como diciendo, si tú nunca te has juntado con esta gente porque de repente sois amigos, cosas así. Eso yo lo he visto con lo de su barco y lo he visto en la casa de Aida y lo he visto con un montón de gente. Incluso me lo han dicho a mí, en plan de ¿por qué te juntas con tal? Sois unos convenidos todos. ¿Y tú qué sabes de mi vida? ¿Sabes? Y de la Claro, relación. que a lo mejor estoy todos los días con esa persona Claro. y que me lo muestre en redes parece como que no Que valida. no haya una Exacto. foto ni que no haya un Y que de vídeo enseñando repente, a esa persona claro. no quiere decir que no sean tus amigos. Ya. De repente, Antón Tangana cuelga una foto con Goicoechea. Cristian Tangana cuelga una foto con Goicoechea y la gente dice, ¿pero qué es este crossover? ¿Sabes? Porque nunca les han visto juntos, nunca han sabido que tenían relación, pero es que han coincidido ya en 50 sitios antes de sacarse esa foto. Claro. Y la Claro, gente está me imagino diciendo, que no la ha ¿qué raptado hacéis? por la calle. ¿Por qué estáis juntos? ¿Sabes? ¿Esto se está creando una nueva jet set, pensáis? No, yo pienso que se están juntando ahora todos entre ellos o están enseñando que se juntaban. Pero eso ya existía. Lo que pasa que Pero bueno, que puede la ser, ¿no? gente Como una estaba nueva como jet set. mucho más como por grupitos, ¿sabes? En plan, yo tengo mi grupo y no me junto con tal porque, ¿sabes? A nivel también tiene un impacto negativo que la gente te conozca por ser amigo de. Y os lo digo yo porque me ha pasado, ¿sabes? Ya. Entonces, al final también te tienes que separar un poco y Sí, crear tu no propia enseñar- entidad. Claro, exacto. No enseñar que te juntas con tal persona por el miedo a que si te juntas con una persona que es más conocida que tú, ya de repente tú eres la amiga de y no eres tu propia persona y lo que tú llevas trabajando años y años, ¿sabes? Adriana, ¿tú crees que, o sea, tú por ejemplo en tu caso tienes algún personaje digital como estábamos hablando antes en el vídeo para protegerte un poco, preservarte a raíz de lo que está diciendo Albert? No, simplemente muestro quién soy, con lo que eso conlleva, que bueno, hay gente que le gusta más y hay gente que me odia. pero bueno, es que es imposible, o sea, no somos croquetas, no podemos gustarle a todo el mundo. Y a veces hay que quitarse como esa coraza y decir, mira, si ya me meto en esto y voy a ser yo y voy a mostrarme tal y como soy, pues bueno, voy a intentar por lo menos salir bien parada y a quien no le guste, pues es que es tan fácil con dejarte de seguir, es que no obligas a nadie a que te siga. Lo que no nos podemos permitir es que, pues eso, que nos insulten todo el rato, que la gente sea muy desagradable, amenazas, etcétera. Que eso, pues constantemente. Igual que pues, las cosas sexualizadas y todo eso. Pero bueno, mostrarse un personaje, yo en ese caso no, porque no me sentiría cómoda. O sea, porque no tengo como capacidad en el día para crear más contenido. Para ser James McAvoy, quieres decir, o sea, en múltiple, entiendo. No me da la vida, no. Pili, tú que por ejemplo exhibes un perfil, pues eso, muy, como has dicho antes, muy naturalizado, sino tal como coincide Adriana, pues no te sentirías a lo mejor cómoda. Bueno, hay ya medidas, como por ejemplo ayer un día de estos pasados se hizo un parón en tweets, precisamente contra los discursos de odio, etcétera. ¿Qué medidas crees que por parte de la gente que crea contenido, no solamente creadores de contenido, sino que también a lo mejor hay usuarios que tienen 150 seguidores y que también le dicen en plan de anda, ¿qué haces ahí en la marina desayunando? ¿Sabes a lo que me refiero?
¿qué tips podrías tú recomendar para que eso no afectase? Para que no te afecte. No te afectase, porque la gente que critique eso yo creo que es como una utopía. Yo creo que es importante sentirse orgulloso de lo que tú eres y lo que tú quieras ser, ¿no? Y que es un trabajo además que cuesta muchísimo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, que tú vayas por tu camino, y también como referente como a este tipo de gente como más odiadora o que está todo el rato en la crítica, la energía que tú proyectas en tu día a día es lo que te va a llegar a ti. Y si tú estás invirtiendo tiempo en tu día a día, tiempo que podrías estar tomándote un café con tu madre, riéndote, pasándolo bien, lo estás invirtiendo en estar, ¡guau! Voy a decirle a esta que no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y estando como ahí, eso es lo que te va a llegar, y eso es lo que tú estás proyectando y es lo que estás creando, porque tenemos esa capacidad de poder crear. Entonces, ¿para qué quieres estar en el malestar, en la amargaera y en un montón de cosas malas cuando puedes cambiar eso para hacer algo positivo y pasártelo bien y estar guay, ¿no? En plan, qué tontería. Total. Claro, se nos va el tiempo, es lo más preciado que tenemos. Bueno, y que además, sobre todo, si hay un lifestyle que no va contigo, pues claro, no va contigo y ya haz está. Haz lo que a ti te haga bien y vive tu camino y haz tus cosas y acompáñate de gente que te acompañe en eso, que te aporte, que te sume, que te inspire, que haga que tú crezcas como persona. Y lo que a ti no te haga crecer y no te guste, pues abandónalo, pero ¿para qué estar en el camino de odiar eso cuando puedes estar en el camino de amarte a ti mismo y ir a por lo que sí quieres? No sé si estamos a tiempo de rotular a la Pili como gurú millennial. Estamos a tiempo. Bravo. Adriana, ¿qué querías decir? cada palabra, qué maravilla. Nada, es que como estoy en mi casa es como que me da miedo interrumpir. Pero sí que pienso, respecto a lo que estabas diciendo, que sí que hay veces que te tienes que meter un poquito en el fregado, aunque no vaya en tu onda, porque creo que también visibilizas algo que nadie puede visibilizar. No sé si me explico. Sí, contigo te están pasando por no sé qué, tú dices, vamos a ver, estoy recibiendo este tipo de hate cuando soy una persona normativa, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué está pasando aquí? Estamos locos, esto es importante no hacerlo, personas. Claro, sí, Este año, sobre todo, cuando subes una foto en bikini o demás, yo he recibido constantes mensajes bueno, pues que no van en mi onda. Yo no provoco nada en eso, ni nunca he provocado nada para que a mí recibir mensajes de ese tipo. Y sí que me he sentido obligada a entrar en ese fregado y a dejarlo claro, y se han acabado esos mensajes. Y la cantidad de mensajes de chicas y chicos que he recibido diciéndome que gracias por haber hablado así y con lo que ayudo sin darme cuenta, ¿no? Y porque es verdad que esto se tiene que acabar, el recibir mensajes obscenos, así por la nada. Por supuesto, pero yo eso lo considero como otra cosa diferente, no era eso de lo que estaba hablando, y en ese punto que tú dices yo también entro al fregado continuamente porque estoy exponiendo una cosa que ocurre, pero desde una forma objetiva estoy diciendo, oye, pasa esto, ¿qué opinamos de esto? Vamos a hablarlo, ¿no? Es algo importante, no se puede obviar, está claro, pero tú lo estás abordando desde esa forma objetiva, no desde decir, vamos a mandarle hate a esta persona, ¡guau, este me ha insultado! Ir todos ahí, claro, eso es a lo que me refiero, pero obviamente yo igual, en plan, a mí me llegan como fotos obscenas todo el rato y en el momento que he dicho ya se ha acabado, en plan, la próxima foto pene, bloqueo, se han acabado las fotos pene, pues toda la cosa de yo no tener un cuerpo normativo y ser una persona gorda y no poder estar llevando X tipo de prenda porque hay gente que se cree estilista y no lo es, y cosas así, obviamente lo digo, mirad, estilistas de calle, a mí dejarme tranquila, que yo ni os he pedido opinión, ni os he contratado, ni nada de nada. En plan, cada uno que se vista como quiera. Que se corea en el fútbol, le llaman estilista y no lo es. Tamara, te voy a rescatar, mi reina, perdónanos este impasse que nos hemos aquí hecho hemos entrado en una espiral, y yo precisamente quiero que, bueno, pues efectivamente, desde un poco el discurso que estabas dando antes de la preservación de la propia entidad y este tipo de cosas, la importancia que tiene también, bueno, pues efectivamente tener una reflexión hacia cómo nos proyectamos nosotros y qué es lo que estamos viendo y saber cómo llegar a los sitios, y el hateo sobre todo, o sea, quiero decirte. Yo coincido con lo que está diciendo Pili del paradigma de cómo constituyes tu identidad en las redes también y cómo construimos los demás a los ídolos, porque el problema de estos perfiles que solo nos venden perfección es que están construyendo, vamos a hablar de su imperio en redes o toda esa masa de gente que les sigue en base a una imagen falsa. Entonces, luego viene detrás la cultura de la cancelación cuando cometes una cosa
que se sale de esa imagen y la gente no lo entiende, no nos habíamos metido en este barco contigo, hablando de barcos, y es donde genera rechazo. Entonces, una persona que desde el principio en redes está mojándose en todo, siendo libre y mostrándose como es, pues igual sí, va a tener menos marcas, menos proyectos detrás, pero los que tenga probablemente estén encajados a sus valores y se va a sentir más cómodo. Entonces, esto vendría también de una sociedad en la que tengamos una educación, como decía, psicoafectiva, de priorizar nuestros valores y sentirnos verdaderamente libres y que nuestras decisiones sean nuestras. Porque algo que también me gustaría sacar aquí es que la salud mental está muy vinculada a las redes sociales y a nuestras dinámicas, pero la mierda que hay detrás de eso es la presión sobre nuestra salud financiera, y es que nos estamos gastando un pastizal en imitar vidas irreales, que es muy perjudicial para nuestro futuro de generación Z y millennials, que está más que dicho, pero pensiones no va a haber. Es decir, no vamos a tener un puto duro y nos lo estamos gastando en imitar la vida de otros. Entonces, yo creo que eso es una reflexión sobre las faltas de educación que tenemos, que debería ser algo, pues que la sociedad se responsabilice más de esto. Y tendremos influencers que tengan más educación afectiva y también reflexionen, no imponerles la responsabilidad, pero que reflexionen sobre lo que publican, cuál es el discurso, qué hay detrás de este posado, de esta foto, de este mensaje, pero no algo impuesto por los demás, sino que ya viene de base. Hemos crecido con eso. Que si te quieres hipotecar alquilándote un yate, que tampoco pasa nada, cariño. No, que lo disfrutes. Que se gaste la panoja lo que quiera, claro, pero que sea tu decisión. Es decir, esto va acorde a mis valores, a mi personalidad, a mi camino hasta aquí. No es por parecerme a o porque siento que no voy a tener validez en la sociedad si no hago esto. Es que yo creo que la educación y la formación mediante psicólogos, más apoyo, lo de siempre, más plazas PIR, más conciencia social de esta importancia, nos daría más libertad de elección, que al final es lo fundamental y lo que nos va a hacer libres. El que la decisión dependa de nuestra identidad y nuestro autocuidado y nuestro beneficio, no tanto de la influencia externa. Sería lo más saludable, ¿vale? No pides ni nada, Tamara. Más plazas PIR, las risotas. Muy bien dicho, Tamara. ¿Os ha pasado, habéis sentido la presión esta por intentar seguir algo, aunque a lo mejor no llegarais, quizá no ahora, pero sí cuando erais un poco más peques? Yo creo que sí, que cuando eres adolescente siempre existe el momento de pertenecer a un grupo. En plan, yo he pasado por todas las tribus urbanas existentes. ¿Cuál fue la primera? Cuéntame alguna cocina así. No, primero era como pija, en plan, en el cole instituto pues llevaba las perlitas, la camiseta del niño, o, bueno, de Roxy. Luego, como tenía amigas un poco raras, mezclaba cosas y me decían que eso no se hacía. O sea, si tú eres pija no puedes llevar esto. Y yo desde el principio decía, no entiendo. Y luego fui emo muchos años. Mi época favorita, sin duda alguna. De Tokyo Hotel. Sí, pero no de escucharlos, porque yo era solo estética. De la camiseta, vale. Camiseta, el pelo estética, así, claro. O sea, maravillosa. Y ya luego, pues nada, mezcla. Claro, pero es verdad que también, o sea, que no te daba a lo mejor por irte a, ¿sabes a qué me refiero? A Wisconsin a hacer running through the woods. Pero ahora sí que puedes coger y echarte tus 300 euros en... Sí, también. Pero yo creo que eso, sobre todo cuando eres como adolescente, que estás como creando tu personalidad, que quieres encajar, que quieres sentirte apoyado por tu team, que quieres como compartir ideas, como que sí que te sientes que tienes que estar en un sitio. Totalmente. ¿Sabes? Y creo que a medida que vas creciendo y vas como creando tu círculo social, te das cuenta que puedes estar en 1000 sitios y no estar en ninguno y no estar perdido. O sea, que no pertenezcas a ninguno también es muy válido. Totalmente. Carla, no estás sola, estoy en tu team, una persona de 29 años que se hace mechones rosas, ¿vale? Yes. Exacto, soy de esas. Albert, ¿alguna así? A ver, es que obviamente, o sea, yo me lo llevo a que soy gay. Entonces, claro, para mí, o sea, lo más natural era, o sea, yo tenía máxima plumofobia, los gays, como, claro, que no se te notara y como que con tus amigas te decías, no, en plan, a mí no se me nota, ¿verdad? En plan, intentabas como vestir que no se te notara, que nadie por la calle se diera cuenta o que tú no te dieras cuenta de que se daban cuenta. Y movidas así. Y ahora es algo que, vamos, o sea, yo salgo a la calle como realmente me da la gana. Si un día me quiero calzar el tacón y el smoking, me lo calzo
y que me quiero ser digan una perra. y que me digan lo que quieran, ¿me entiendes? Pero yo, o sea, es que es de construcción total de tu persona y creo que es algo que nunca terminas de hacerlo. Yo al menos intento nunca terminar porque siempre estoy por descubrir, ¿sabes? No pares porque además esto sí que como te desconectes de la deconstrucción una semana, cariño, yo esta capacidad no he podido de parar de construirme. Sálvese quien pueda. No, ha sido... No, pero es que son muchas cosas, Albert, Claro, no me digas que no. ¿No has completado la cartilla? No, porque sigo comiendo huevos y leche, o sea que fatal ese asunto, no quiero hablar de ello. Pero si el tema de la pluma es algo que afecta en plan a lo que ha dicho Carla, rollo que tú crees que perteneces más cuando eres menos tú. Total. Y está bien estar solo pero ser tú, ¿sabes? Es que está mejor. Claro. Y yo de mis amigos del cole, pues claro, que yo sepa, pues ninguno será gay, o si lo son, no lo sé a día de hoy, pero sabes. Tanta paz lleve como descanso dejan esos amigos de colegio, ya te digo, por otro lado. Pero Tamara, esto es relativamente normal y habitual, ¿no? Esta cosa de intentar a veces despersonalizarnos para poder sentir que pertenecemos a algo, aunque realmente no seamos nosotros, sobre todo en la adolescencia o ya cuando empezamos a tener pelos, sigue pasando. O sea, es que la adolescencia es justo la etapa de buscar un nuevo grupo. Tú vienes de tu grupo familiar y sales al mundo y tienes que buscar otro grupo porque el grupo es protección, es relación, o sea, evolutivamente tiene sentido que nos relacionemos y es muy difícil pensar en un individuo totalmente solitario muy saludable. Es decir, el grupo tiende a beneficiarnos. ¿Qué pasa? Que cuando sales de tu familia, donde el vínculo sí que es pues, de costumbres, de hábitos, tienes muchas cosas en común, sales fuera y tienes que buscar cualquier cosa en común que te vincule a otros. Y en la adolescencia es muy fácil de si no encajas al 100%, pues me adapto. Y si seguimos sin trabajar la identidad, la base real de quiénes somos, pues es mucho más fácil caer en olvidarte más de trabajar en ti mismo y bueno, es más fácil, ¿qué grupo de música os mola? Venga, pues empiezo a escuchar eso. ¿O qué moda se lleva? Bueno, pues me pongo esa ropa. Entonces ya pertenezco al grupo, ya tengo la validación y ya estoy de pana con todos y no necesito más. Total. Tamara, Alejandra, Adriana, perdón, nos tenemos que despedir de vosotras ya, cariños. Hombre, bueno, a mí me has dicho media hora, Adri, y te lo he dado, ¿eh? O sea, media hora para que hagas tú. Es que tengo que llevar un desayuno ahora mismo. Claro, yo sé que tú eres rider de cooperativa. Bueno, os mando un abrazo muy grande, Tamara, Adriana. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Seguid iluminando vidas, como lo habéis hecho aquí esta tarde con nosotros, porque muy buena vibra. Y nada, pues como siempre, cariños, pues os dejamos con otro videete. Because I love the Sunreef 80 Power, that's the main thing. But of course, because every time that I have been inside the catamaran in a charter experience, I always have a great memories. So that's why I decided to try to own a catamaran. Well, that's a little bit personal. If I have to choose 3 favorite spots on the boat, will be flybridge, cockpit, and salon. Why? Flybridge because is a Es así, ¿no? La canción de Titanic, ¿no? Y ahora lo que de verdad me interesa a mí, que es, como siempre, pues nuestra juventud del papo. Fijaos quiénes tenemos aquí. Tenemos a Virtual Boy, de nuevo, estudiante de diseño de moda. Bienvenido otra vez aquí, invitado. Bueno, qué alegría con ese sombrero que nos recibes. Es que esto es una fantasía absoluta. Y Ainhoa, también estudiante de marketing y comunicación empresarial. Chicos, yo no me quiero entretener. Yo quiero que me digáis qué habéis percibido en redes sociales que ha sido la moda este verano. Me da igual de qué moda estemos hablando. De Pues, sillates, de bailes, de lo que queráis.
Pues a mí lo que más me gusta este verano es este bronceado que parece que tienes cirrosis, está todo el mundo naranja y es que a mí me agobia mucho porque yo que me uso autobronceador me hace mucha risa. Entiendo. Ainhoa, ¿qué cosas has percibido? Oye, también puede ser que digas una cosa así como más abstracta, en plan de, pues mira, ha estado de moda la mediocridad, por ejemplo, lo que sientas. Yo lo que he visto este verano, bueno, que ha sido muy heavy, a lo mejor solo lo he visto yo, todo el mundo es en las Islas Baleares. Yo me incluyo, ¿eh? Aparte de... Ainhoa, mira. Yo me incluyo, pero es que yo veía las historias de mis amigos y tal, y digo, hostia, pues yo no sé por qué no te he visto, si es que está todo el mundo allí. Aparte de también eso de llevar el bikini al revés o cosas así, lo de yates, yo me uno al club de los de kayak, pero sí, Eres club kayak. Claro, es club kayak, club working class. Bueno, es que a ver, la verdad es que el Baleares con un poquito de suerte has podido beber orín de cualquier influencer de este país, o sea, a medio plazo, en una ahogadilla. ¿Cómo es eso de bikini al revés? Cuéntanos un poco, porque aquí hay gente en la mesa preguntándose qué ha sido eso. Bueno, pues la parte que se ata en el cuello... Uy, que se me ha caído el auricular. La parte que se ata en el cuello te la atas en lo que digamos esta parte de aquí. Ay, que se me ha ido el ordenador. No pasa nada, sí, te veo ahora. Que te lo atas aquí como en el cinturillo, ¿verdad? Y luego, bueno, pues al revés. Lo que va al cuello aquí, lo que va arriba aquí. Y pues igual. Queda así como un poco extraño, te tienes que acostumbrar, pero oye, queda bien, ¿eh? Ah, y a divertirse. Fíjate lo que hemos pasado el verano, ¿eh? Berrillo Santillana, ponerte el bañador del revés. Vamos, sin duda, mejor. Virtual. Dime, cariño, ¿en qué tendencias o en qué modas crees que está bien involucrarse y en qué otras no tiene ningún tipo de sentido seguir? A ver, pues a mí hay una que yo detesto, que son los pantalones pitillo, porque es que me parece una atrocidad. Es decir, por favor, que estamos en pleno 2021 y también diría la moda de ir como trapero y trapera, eso es súper 2018 y, jolín, hay que evolucionar, por favor, que dentro de nada hacía otra vez los 2013 y es como horror. ¿Y alguna moda en positivo que te esté gustando ahora? Pues, a ver, ¿qué diría yo? Los 2000, pero ya tirando para finales, para ya llegando la época de 2010, pero no, sin llegar a 2013, es decir, Versace de esa época, es que no sé, en plan, es que me gusta todo, no te puedo negar. Las extensiones de colores, eso sí me gusta. Ainhoa, en tu caso, por ejemplo, esto de las redes sociales te condiciona pues, tu forma de vestir, te frustra. Cuando ves todo el rato la gente en Instagram, lo de puta madre que se están pasando durante incluso 4 meses seguidos, que yo estoy impresionada con quiénes están cotizando en este país. Pero o sea, quiero decirte, ¿te frustra? ¿Tiene algún tipo de impacto en tu comportamiento o en el de tu entorno? A ver, sí y no. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo cuando llega el fin de semana, pues ves a la gente que se va a la playa. Bueno, ahora ya no porque estamos en septiembre, pero veías a la gente que se iba a la playa o que si el restaurante, que si no sé qué. Y tú, por ejemplo, te quedas en tu casa y es como, bueno, pues yo no estoy haciendo nada. Estoy aquí en mi casa viendo el Netflix y mira. Pero bueno, también son cosas que ves y dices, bueno, podría estar haciéndolo, sí, pero me lo estoy ahorrando porque falta panoja. Pero bueno. Bueno, no pasa nada. O sea, que decir, también el español, en términos generales, somos muy resignados. Pues otra vez que nos ha tocado el tal. Pues yo creo, chicos, que ya os he preguntado un poquito de las modas. No sé si ahora os vamos a incitar a la moda del estudio. Fijaros que aquí desde Place nos gusta mucho la moda del estudio. No porque seamos unos yonkis no porque seamos unos yonkis de la productividad, que ni muchísimo menos. Cuanto menos trabajemos, mejor, pero, bueno, en fin, estudiad, chicos, formaos y así tendréis un criterio mejor. ¡Qué mierda! Perdón, me voy con esta frase de sobre de azucarillo de bar. Muchísimas gracias, Virtual Boy, Ainhoa, y hasta la próxima. Chaete, chaete. Gracias a vosotros. Chao. Bye. Qué monos nuestros niños, ¿verdad, Darío? Pues sí, pues Ay, sí. es que nos encanta. Es muy joven. Lo echas de menos, ¿a que sí? Sí, en la juventud dices. Bueno, yo qué sé, yo no tengo 2 hijos todavía, Darío. O sea, quiero decirte, ya. déjame... Tienes una crisis existencial. Cállate, que hay cosas que envejecen a la fuerza. Mire cómo me hago yo así en los ojos.
como siempre, lo que nosotros hacemos es que al final, pues, una rondeta de conclusiones, pues, de algún mensaje que queráis lanzar en positivo. Puede ser de modas en redes, puede ser de quiérete a ti mismo, puede ser un poco lo que os apetezca. En positivo o en negativo, una crítica. Si queréis insultar a alguien, yo también estoy un poco a favor. Así que, Carla, empezamos por ti. Venga, pues yo diría una cosa que siempre digo en redes etc. y es que no sigáis las tendencias. Eso es una tontería. Como estilista y como Carla y como lo que sea lo digo. Es una tontería que te digan lo que se lleva, lo que no se lleva. Ponte lo que quieras, que con lo que tú te pongas vas a estar guapo de verdad y te vas a sentir tú. O sea, no te cortes el pelo como se dice que lo tienes que llevar porque te vas a ver un cuadro y no vas a estar bien y feliz. Así que sal al mundo con lo que tú te sientas bien. Y ya está. Qué bonito, Carla. Qué buena vibra. No al mulet, es lo que estaba diciendo entre líneas, creo. Albert. A ver, me lo preguntaron hace relativamente poco en consultorio y me estaba intentando acordar, pero me acuerdo que dije algo como... respeta siempre a la persona que tienes al lado porque no sabes nada de esa persona y sobre todo que la gente haga lo que ella quiera porque nos vamos a morir todos y al final solo te quedas con lo que has hecho y no con las ganas, ¿sabes? Literalmente. Las coplas de César Manrique no se pasan de moda nunca. Y quiero destacar de lo que estabas diciendo antes, en plan que les has preguntado a ellos de modas, creo que se ha puesto muy de moda los ataques homófobos y eso es algo que tenemos que parar entre todos. O sea, este verano yo he flipado. O sea, a mí me daba miedo ir con mi novio de la mano. O sea, basta. Se ha disparado mucho y también la violencia machista, lamentablemente. Y bueno, en positivo que se esté comunicando, porque pasaba y no se comunicaba. Entonces ahora que al menos se traslade para generar algún tipo de conciencia. Así que esas modas, no, por favor. Not trendy, not funny. Pili. A mí me encanta lo que ha dicho Carla, me encanta lo que has dicho tú también y como sumar algo más, en plan aparte de lo que habéis dicho también, me gustaría como partir a la iniciación de autoconocerse. No nos damos tiempo casi para conocernos a uno mismo y pulir el diamante que tú tienes y ser la mejor versión de tú mismo, sí. Creo que es algo importante porque en el momento que tú te conozcas y te comuniques contigo mismo va a hacer que tengas una mejor comunicación y entiendas mejor al resto de personas. Eso diría. Es bonito, joder, madre mía, hashtag filósofos, ¿eh? O sea, esto está empezando a... Sí, y esto aplicado a todo, a lo que tú has dicho de la moda me parece lo más. Yo también, en plan, nunca he seguido como modas, yo siempre he escuchado como reggae, dancehall desde muy pequeña, lo ponía y todo el mundo me decía ¡qué horror! Y luego sacaba Pitbull a los 5 años una versión exactamente igual de las canciones que yo escuchaba y todo el mundo ¡wow! Me encanta, está súper de moda. Y yo, marica, te llevo poniendo esta canción hace 5 años y no te gustaba. Desde ahí yo ya de pequeña dije aquí pasa algo, las tendencias no son para mí, voy a hacer yo mi flow. Brava, ¿eh? Muy bien. Ole. MH. Sí, me toca, sí. A ver, las modas son modas porque molan, porque está guay, porque es la moda, como decía aquel niño. Las modas tienen una intencionalidad positiva, una intencionalidad buena de inicio, aunque luego una moda pueda ser perjudicial para la salud, como por ejemplo la mierda esa de las cajas, en los que el 80% se rompe en la columna, pero como que hay una parte positiva que se busca, pues en este caso el crédito en redes y demás. Y yo quiero poner el foco un poco en esa peña que está a contracorriente, que va en contra del mundo y en contra de las modas. Una de dos, o estás muy amargado o tienes 16 años. Si tienes 16 años, se cura. Si eres amargado, se te puede pasar con la moda de follar. Es una moda muy guay que lleva en la humanidad un montón de tiempo. Y ya para cerrar, simplemente decirte a ti, persona a contracorriente del mundo, copo de nieve, ser único en la creación, que salvo la moda esa de pestañear y la moda de respirar, todas y cada una de las modas que existen, hay infinitamente más gente no siguiéndolas que siguiéndolas. Por tanto, formas parte de la mayoría. Me ha costado digerirlo. Para pensar, señores. Has pensado un pensamiento. He pensado un pensamiento. Yo solamente tengo una poesía para cerrar esto que es... un haiku. Un haiku. No, es una frase solamente del Tao Te Ching. Pero dila como partida. Vale, porque la sabes. Si metes enter, vale. Ahí ya, pues, vale, ya es poesía. Ya empezaba mal. Mira, las olas y las modas son aves migradoras. O sea, que todo va y todo viene. Oh, bonito, es bonito, venga. Claro, es bonito, venga, dejemos ya esto, por Dios, me voy. Las olas sí, las modas.
Ah, que está. Que ahora eres FMS. Venga, muy bien. MDL, nuestro chico MDLR se despide y sobre todo este de aquí, próximo programa. OnlyFans, que ya sabéis que han tirado de freno. ¿Cómo os gusta, Lo podéis ver aquí en nuestro canal de YouTube. Y chicas, ¿por qué no decirlo? Seguidnos también en nuestras redes. OnlyFans. Sigue, no sé, OnlyFans. ¡Hala! Nada, síguenos en Twitter, redes sociales, pues yo qué sé, pues las que tenemos, hija, como las que tiene todo el mundo, pues imagínate un perfil profesional que se hace todas las redes sociales. Pues ahí, búscanos y pones un comentario en Google. El café frío, ya está. Sí. Gameplays@rtv.es. En Vota mi cuerpo. En Vota mi cuerpo y ya está. Vale. LOL.